Buenos días, vamos a continuar. A continuación tenemos otra sesión de comunicaciones que además tiene un título pues, muy elocuente, ¿no? La revisión por pares como factor clave para la calidad de revistas. Yo creo que a todos los que tenemos relación con las revistas somos conscientes que precisamente esa selección de manuscritos es lo que más quebraderos de cabeza nos lleva y también lo que muchas veces más mueve el tema de las relaciones personales y los conflictos que eso pueden generar y lo que muchas veces más tiempo mental, aparte del tiempo físico, pues nos puede conllevar. Yo creo que es una mesa muy interesante, ¿vale? Porque se va a centrar, claro, sobre todo el papel de los revisores. En primer lugar, se van aquí a hablar temas como lo que puede ser la acreditación y formación de estos revisores, que todos sabemos que es algo que cada vez más fundamental. ¿Vale? Veremos también a través de la intervención de Rosa María Esteban una encuesta que ella ha realizado sobre los revisores de su revista de tendencias pedagógicas, ¿no? Pues también un poco cuál es la opinión que tienen ellos hacia la revisión. Y luego ya tendremos dos intervenciones que nos hablan de alguna manera de lo que son los jóvenes investigadores, ¿vale? Y sus percepciones sobre esta revisión, porque además no hay que olvidar que el sistema cada vez más está en crisis, en el sentido de cada vez más faltan revisores. Evidentemente cada vez hay más artículos, cada vez hay más revistas y cada vez son menos los revisores pues, que quieren hacer este papel, porque todos somos conscientes pues, del esfuerzo que supone y muchas veces pues, que lamentablemente no está lo suficientemente recompensado. Bueno, sin más, doy la palabra a Lilian Dasset, de la Universidad Católica del Uruguay y de Buenos Aires, que en colaboración con Cecilia Graco, Leandro Castelluccio y Lilian Rue ha hecho la comunicación que lleva el título Calidad de los manuscritos en las publicaciones científicas. Algunos tópicos en discusión, cuando quieras. Bueno, buenos días. El estudio de Van den Bonne y Winkel, que seguramente casi todos conocen, del 2015, plantea, me estoy adelantando un poco al próximo CREC, lo que ocurre en Latinoamérica, plantea que han crecido en un 880% las publicaciones en Latinoamérica entre el 2001 y 2003. Esa es la realidad que tenemos. Y en esa realidad, yo que vengo del país más pequeño, Uruguay, pero en esa realidad nos movemos regionalmente y en esa realidad nos movemos como iberoamericanos también, ¿verdad? Entonces nos encontramos con algunos escollos, de eso se trata esta ponencia, de hablar un poco de esos escollos, es el objetivo, en cuanto a un tema que para nosotros es crucial como editores, la calidad del manuscrito, la calidad del paper, ¿sí? Y vamos a focalizarnos por eso en el concepto de calidad y vamos a hacer unas propuestas muy sencillas que seguramente algunos de ustedes han resuelto, que otros están por resolver, pero seguramente requieren que trabajemos más sobre esto. Hemos trabajado en revisiones bibliográficas sistemáticas, con entrevistas calificadas, ¿verdad? Separamos tres grandes componentes de la calidad: la normalización editorial, que es más conocida, que está más arreglada, ¿verdad?, a las que en general escribimos. La gestión general, le llamo gestión general a todo esto que además fuimos oyendo, lo que hacíamos más esto nuevo que tenemos que hacer, el poner el Creative Commons adelante, el señalar una serie de aspectos nuevos, el entrar en las redes sociales, ¿verdad? Constantemente los editores nos vemos impugnados o desafiados a nuevas formas de hacer, que suman, en general no restan. Me daba mucho gusto sentir al colega de Cipedia que decía que el editor no trabajaría. Ay, quiéralo. Yo lo que sé es que la modernidad me ha traído más trabajo.
muchas alegrías, pero más trabajo. Y el tema de la gestión de contenidos. Los equipos editoriales trabajamos casi en silencio, luego que cumplimos con todo el resto de la normativa. ¿Qué pasa con nuestros contenidos? Imaginan, en publicaciones de parejas en la región y en ese crecimiento exponencial, lo que ha implicado para nosotros esto de la gestión de contenido. Porque la gestión de contenido va de la mano de una serie de asuntos. Lo que hacemos adentro, en la cocina de la revista, lo que hacemos trabajando en la revista, pero además tenemos una serie de asuntos que refieren a los revisores, que son la prima donna en esto, ¿verdad? Los revisores. Y acá hacemos nuestra propuesta. Las propuestas que hacemos, que seguramente muchos ya han avanzado en eso, es el reconocimiento y la acreditación a estos revisores. ¿Cuán acreditados están nuestros revisores? ¿Cuánto les importa tener ese cúmulo de revisiones en este contexto que les señalaba de la mano de Van den Boom y Winkle? ¿Cuánto les importa seguir acumulando a nuestros colegas académicos esa cantidad enorme de revisiones para hacer y hacerlo con calidad? Y nos damos cuenta que muchas veces han estado apurados, les ha ocurrido algo. Bien, si esto recibe una acreditación, ¿pero qué acreditación? Una acreditación que consensuemos, que logremos, como comunidad académica y comunidad de revistas científicas, logremos ir planteando y haciendo llegar a los distintos organismos de los países e internacionales una forma de acreditar esa revisión. Nosotros en general no les podemos pagar. Ciertamente que hay un pequeño grupo de revisores pagos, pero en general no podemos pagar. Bien, no pagamos, pero tenemos que acreditar. Yo vengo del campo de la psicología y el reforzamiento sustancial. Aquello que por la plata baila el mono, puede ser, por el aplauso baila el mono. Sabemos la importancia que tiene el reconocimiento social y el reconocimiento académico. El que podamos acreditar en nuestros currículos y no sea aquella idea chiquita, porque en realidad recibe 2 puntitos, con suerte. Reforzar y acreditar consensuadamente, comunicando consensuadamente por los distintos organismos a nuestros revisores externos, porque es a los que tenemos que cuidar notablemente. No solamente eso, acreditar revisores consultantes internos. De las entrevistas que hicimos en importantes publicaciones, muchas de ellas españolas, ¿qué encontramos? Que todo el mundo tiene el amigo metodólogo, al cual le caemos con todo. En psicología tenemos al psicómetra, tenemos a los expertos, decimos, no me haces el favor, mira, tengo este pedacito para revisar. En realidad vivimos de favores también. Me he dado cuenta que la edición científica debe muchos favores. Entonces, acreditemos también. Es una tarea. Está bien que seamos humildes, austeros, pero no tanto. Acreditemos. Y otra cuestión, de la mano de esto, formémoslos. Formar revisores más y que la formación de revisores ya para las nuevas generaciones sea una constante. Tenemos muchísimas tesis doctorales por la región. Bueno, entre eso hay que ir formando autores nobles y formar revisores. En la jornada se ha hablado muchísimo del hecho de que los autores conozcan una serie de reglas que luego en la edición tenemos que manejar. Bueno, tenemos que tener posibilidades de que esos autores jóvenes ingresen con sus tesis, que desesperadamente nos escriben, ¿verdad?, con sus tesis doctorales, que ingresen en cursos de formación muy breves, pero sí formar más, y formar revisores, para que no tengamos esas irregularidades que muchas veces tenemos que cubrir con otro revisor más, 2, 3 revisores. Bueno, en realidad, a modo de conclusión, la idea es analizar en conjunto
entre los representantes, los distintos actores de la comunicación científica, aquellos aspectos de la calidad que son relevantes a la calidad, el artículo, no solo la forma. El método es el último que se está usando, es acorde a los estudios que se han hecho, todo eso que sabemos, pero que es tan difícil luego que sea ejecutado en totalidad por el revisor y por el propio equipo editorial. Valorar la actividad en sus componentes y acreditar, valorar también la actividad del equipo editorial, los roles del equipo editorial, también que sea acreditable de otra manera, no un puntaje genérico de repente que no habla nada de una tarea que realmente es ímproba, aunque uno la ame, es ímproba. Y desarrollar y aumentar la formación de revisores y nobles autores, como así también la de los equipos de gestión editorial y de acreditación. Nada más. Muchas gracias, Lilian. Bueno, y a continuación, Rosa María Esteban, de la Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado la siguiente comunicación en colaboración con Mercedes Blanchard Jiménez. Lleva el título La evaluación de artículos desde la visión de los revisores. Bueno, buenos días, mientras se coloca la presentación. Nuestra revista se llama Tendencias Pedagógicas, lleva en la Universidad Autónoma desde el año 1994, es decir, somos antiguos en esto, aunque yo no lleve desde entonces, por supuesto. Y bueno, pues es una revista que está dedicada al tema educativo, al tema de educación, y empezó, pues yo creo que como la mayoría de estas revistas en estos años, ¿no? Pues era buscar un escaparate de alguna manera a la investigación que se hacía dentro de lo que es el campo educativo de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. A partir del 2010, pues se vio que, bueno, pues evidentemente se necesitaba hacer un cambio no solamente con la revista en papel, que era como la teníamos, y empezamos a hacer el doble número de papel y de internet con una página web específica de la revista, que bueno, pues allí estuvimos en el diseño y todo esto. Tal y como se presentó ayer en los póster, pues desde Rectorado se hizo una propuesta muy buena que todos hemos recibido fantásticamente con el portal de revistas de la universidad, donde de alguna manera nos hemos unido todos en la forma de presentar las revistas con OJS, y bueno, aunque nos ha dado muchos quebraderos de cabeza por esto de que ya nos habíamos aprendido una fórmula y hemos tenido que cambiar a otra, pues tenemos esta forma de presentar la revista. La revista empezó primero aceptando todo tipo de artículos, ahora tenemos 5 apartados, seguimos aceptando todo tipo de artículos en toda temática educativa. Y bueno, pues tenemos un apartado que siempre es monográfico, que coordina, le pedimos a alguien que nos haga la coordinación del monográfico, que siempre es una experiencia muy positiva la que tenemos, porque bueno, pues se encarga de invitar, de hacer a las personas que se acerquen a la revista y nos manden artículos. Otra parte que es miscelánea, una que es de experiencias educativas, que siempre pues a partir de, nos parece muy interesante que gente que está en la práctica, ¿no? Tanto en infantil como en primaria, como en secundaria, como en la universidad, que está haciendo, yo siempre digo que hay fantásticos profesionales, compañeros nuestros, que a veces no tienen una forma de expresar qué es lo que hacen, ni de visibilizar lo que hacen, ¿no? Entonces, ideamos este apartado también para mandar experiencias educativas, las reseñas por los libros, y últimamente los 2 últimos números, que bueno, pues ya publicamos en julio el número 30, porque somos ahora semestrales, hemos abierto un apartado que se llama Recuperando el pasado, por la cantidad de personas que hemos visto también, de profesores que ya están en periodo de jubilación, que han terminado y que realmente pues bueno, pues tienen una experiencia educativa muy positiva que también pues de alguna manera queríamos visibilizar. Bueno, comentando todo esto, a nosotros lo que nos preocupaba muchísimo desde hace bastante tiempo era cómo hacíamos esta revisión por pares que realmente fuera científica, clara, y que bueno, pues que lo tuviéramos de alguna manera con unos datos adecuados, ¿no? Nos preguntábamos eso, de qué forma poderla hacer que realmente fuera buena. Tenemos un modelo, un instrumento que está colgado en la página web, si entráis en la revista está abierto, es un instrumento que utilizamos para que los evaluadores hagan esa revisión.
Bueno, entonces lo que nos planteamos fue, de alguna manera, conocer cuáles eran aquellos opinión de los evaluadores que tenemos. Nos colaboraron unos 150 aproximadamente profesores a los que les hemos solicitado los datos del campo donde ellos se sienten más cómodos para evaluar. Es verdad que, como decía Lilian, contamos con la buena voluntad, aunque les hagamos un certificado al final de que han participado en la evaluación, ¿no? Y entonces, bueno, pues queríamos saber, con respecto a su experiencia propia, qué cambios deberíamos hacer en este instrumento que utilizábamos para la evaluación. Bueno, no os lo voy a contar muy rápido porque cuestiones de tiempo. Hicimos unos datos, hicimos unas preguntas cuantitativas, simplemente pues eso, en cuanto a cuántas revisiones habían hecho, la edad, la experiencia en la universidad, y una parte cualitativa de que nos pudieran exponer qué es lo que ellos percibían dentro del instrumento que había que cambiar. Bueno, simplemente los datos así en cuantitativo: los hombres que participaron fue un 55%, las mujeres 44%, y el mayor porcentaje estaba entre las personas que nos habían hecho de 1 a 3 revisiones, aunque había evaluadores que ya nos habían hecho hasta 7 veces, habían hecho evaluaciones de nuestros artículos. Bien, en aspectos que yo creo que son lo más importante, cualitativos, que ellos nos comentaron, nos decían que en los aspectos formales creían que dentro del instrumento de revisión había que añadir las normas de la revista, aunque las tengamos en la página web y puestos, que había que poner la organización del artículo, que se evaluara directamente cómo se organiza un artículo cuando lo presentas, el estilo narrativo y la ortografía, que lo pusiéramos directamente y las normas APA, que se viera claramente que ellos evaluaban claramente sobre las normas APA de la bibliografía, que después salió también como la actualización bibliográfica, que pensaban que realmente era importante. En cuanto a los contenidos, decían que aparecieran los aspectos metodológicos. Veíamos si era necesario tener instrumentos diferentes, dependiendo, pero no nos lo dijeron en general, nos salió que realmente se necesitaran instrumentos diferentes si el artículo es un artículo de investigación, si es resultado de un proyecto, si es un artículo de revisión teórica, pero en general no nos dijeron que realmente había que hacerlo. Bueno, después en aspectos estructurales nos hablaron de la claridad en los objetivos que presenta un artículo, el equilibrio entre los apartados, no que se haga mucho sobre la parte de conclusiones y otra parte se quede, o la parte de conclusiones sea muy floja y sea muy amplio el marco teórico. Y bueno, pues había dos apartados que ellos pensaban que había que añadir, que era uno de valoración personal del evaluador, fuera de todos los elementos que hubiéramos puesto en el instrumento, y un apartado sobre las nuevas visiones con el tema que se trataba. Bien, para concluir, nuestra idea era, pues citando a Abuela Casal, que realmente el instrumento sirva y que no caigamos en lo que dice este autor, que dice: la cuestión de los instrumentos de evaluación no es que no evalúa calidad, sino que el problema está en la forma de evaluar. Es demasiado genérica, lo cual facilita la subjetividad de los revisores, y es en lo que no queríamos caer y en lo que, bueno, pues seguimos trabajando para que realmente las evaluaciones sean objetivas. Y muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Sí, un segundito, te doy paso. Sí. Buenos días. Perdón. Bueno, a continuación Miguel Martínez Curiel de la UNAM nos va a presentar la comunicación Revisión por Pares, una nueva contribución a la calidad de la escritura académica. Nuevamente, buenos días. Agradezco a los organizadores la oportunidad que me dan para presentar parte de una investigación que sinceramente espero que resulte de su interés. Bueno, por lo menos a mí sí, un poco. Bueno, aquí presentamos el título. Abordar la revisión por pares como eje de esta presentación me lleva a analizarla no como, bueno, más bien no como un producto dictaminado, avalado por un grupo de especialistas quienes se encargan de dar viabilidad a un texto científico, sino más bien como un producto, como resultado de un proceso de formación meramente académica. Y es que en México, desafortunadamente, hay una muy escasa producción y baja calidad de los textos científicos, aunado a esta figura del plagio. Son situaciones que deben de verse, o problemas que deben de verse como problemas de formación
pedagógica que, lejos de corregirse en su fondo, se sancionan institucionalmente y se califican como actos deshonestos, fraudulentos, ominosos, apocalípticos. Sin embargo, se pasa por alto que desde los primeros años de educación primaria, la enseñanza, al menos en México, está encaminada básicamente a la decodificación en lugar de desarrollar cognitivamente el pensamiento, en lugar de desarrollar cognitivamente, la escritura académica. Esto trae como consecuencia que muchos de los académicos, de los investigadores, recurran al plagio por una simple y sencilla razón: no dominan la escritura. Y es que a lo largo del proceso académico, a lo largo del desarrollo académico de los estudiantes, tampoco tienen poca oportunidad de poder experimentar con otros textos. Esto hace básicamente que, aparte de eso, que no haya una reflexión, o sea, no se les enseña a reflexionar, solamente a memorizar y a reproducir. Básicamente eso es lo que inicia la investigación que hoy presento. Entonces sería... Bueno. Tomo este pensamiento porque la enseñanza... tomo este pensamiento porque efectivamente la enseñanza de la escritura académica debe tener una nueva mirada. Una mirada centrada precisamente en la praxis social, que deje de lado esa formación instituyente, mecanizada y reflexiva, es decir, que deje de concebirse a la escritura como una simple transcripción y reproducción de ideas y se convierta en parte esencial de la construcción del pensamiento, el cual debe generarse precisamente en un ámbito social. De ahí que se debe proponer una nueva escritura que desarrolle, al menos en México, la habilidad del pensamiento, que deje de lado estas prácticas académicas aisladas y que pase a un espacio de aprendizaje comunal, donde los estudiantes elaboren sus textos basados precisamente en ese diálogo integrante, en ese diálogo democrático, en ese diálogo de iguales. Este estudio inicia en el 2014 con un proyecto de promoción de revisión por pares de la línea, está conformado por integrantes de la línea de generación y aplicación del conocimiento del programa de posgrado de la maestría en pedagogía de la UNAM, en su sede la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional de la maestría en desarrollo educativo. Esta investigación busca un cambio en esa enseñanza tradicional. Esto es que, eso se da al valorar los procesos de transformación que un grupo de estudiantes y docentes construyen cotidianamente como parte de este nuevo aprendizaje social. De ahí que, se busca un cambio en este modelo centrado, un cambio del modelo centrado en el positivismo, en el utilitarismo, para convertirse en un concepto de conocimiento en el que los estudiantes y futuros investigadores se formen en la lógica, pero en la lógica de la autenticidad, de la originalidad, de la innovación. Esto, de alguna manera establece las formas en cómo debe visualizarse la educación. En el aspecto metodológico, se contempló como principal soporte metodológico el aprendizaje basado en problemas. Este método de enseñanza ubica al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. En ese sentido, nos damos cuenta, por ejemplo, que mucho de lo que sucede dentro del entorno educativo tiene que ver precisamente con la situación
de la enseñanza. En ese sentido, bueno, aquí, por ejemplo, en el método, los problemas son, en cierta forma, o tienen en su interior respuestas insuficientes que incitan precisamente a la búsqueda de nuevos conocimientos. Los estudiantes desarrollan sus textos basados en esos conocimientos y en el valor de su identidad. Estos dos elementos se deben o se expresan precisamente en una relación epistemológica que abre un nuevo tipo de estrategias de enseñanza y desarrollo de la escritura académica. Ambos elementos deben trabajarse de manera colectiva. Esta relación explicaría en buena medida los procesos por los cuales los estudiantes construyen sus textos. Al reconocer la importancia de esta relación, se obtendrían mejores resultados en la formación académica de los estudiantes, lo que traería como consecuencia un mejor resultado en la escritura académica. Bueno, rápidamente, al configurar el marco teórico, básicamente está establecido en el concepto denominado comunidad de práctica, que Wenger define precisamente como el conjunto de personas que comparten un interés común, una práctica, una serie de problemas y una pasión por un tema. Estas personas aplican y aprenden del conocimiento que proviene precisamente de las experiencias que se suscitan en esa interacción constante y que da como resultado precisamente unas relaciones de tipo participativo. El interés es que el conocimiento y la enseñanza de la escritura se comprendan precisamente como actos meramente sociales. Bueno, pasemos al otro. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, aquí Wenger establece 3 ventajas. El dominio es, hay que buscar fortalecer el aprendizaje del estudiante a través del acompañamiento durante todo su proceso de escritura. La idea es que el estudiante ya no escriba solo ni termine solo un escrito, lo que de alguna manera produciría que en un futuro los textos académicos y posteriormente científicos no tengan ningún problema para ser evaluados o dictaminados. En este caso, en el caso de la comunidad, bueno, aquí se considera el conflicto como parte de la praxis social. Esto explora precisamente el aprendizaje del mundo social y también explora el aprendizaje de la revisión entre pares. Esto es básicamente los puntos. Ahorita vamos a comenzar. Bueno, aquí se establece que lo muy importante, para ser más breve, es mencionar que para fomentar el desarrollo escrito se debe establecer que cada uno de los miembros participen en el aprendizaje y que tengan como eje central el diálogo en el trabajo colaborativo. Bueno, aquí todo lo que estamos hablando de experiencias de aprendizaje, aprender de los evaluadores, retroalimentación constante, preocupación por la calidad, proceso cooperativo, todos estos elementos son claves en el desarrollo del trabajo colaborativo. Todo lo expuesto muestra que el aprendizaje social provee un referente, un marco referencial para acercarse a las prácticas escritas de los estudiantes. Es así que el intercambio de experiencias y conocimientos tiene las ventajas precisamente de desarrollar una escritura social y al mismo tiempo genera precisamente esta inclusión de cada uno de los que conforman la comunidad. ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, lo que se busca es dirigir la enseñanza hacia una formación escrita entendida como un proceso
en el que los estudiantes construyen el conocimiento entre ellos y por ellos mismos, a pesar de los vínculos con la realidad social. Esto es, construir un espacio donde se fomente una fase de subjetivación y valor, de pertenencia, que tenga la capacidad precisamente de generar un pensamiento autónomo. Finalmente, es necesario romper con un paradigma de educación convencional para dar paso a una educación social que tenga o que de alguna manera cubra los requisitos que se están demandando de la nueva escritura científica. Esto es, debemos de empezar por la educación básica para posteriormente trabajar o evitar el plagio, que no solamente compete a quienes lo cometen, sino a los programas de estudio, a las instituciones y a los docentes. Gracias. Bueno, ya por último tenemos la intervención de la profesora de la Universidad de León, Blanca Rodríguez Bravo, que tiene como título el punto de vista de los jóvenes investigadores sobre el peer review. Cuando quieres. Bueno, gracias a los organizadores y a los revisores por aceptar mi comunicación, que abordará el punto de vista, las percepciones, el sentir de los jóvenes investigadores sobre el peer review. Se trata de exponer resultados parciales de un proyecto de investigación dirigido por el grupo CIBER del Reino Unido y que lleva por título Los jóvenes investigadores como punta de lanza del cambio o como innovadores. Bueno, el propósito de este trabajo es... El propósito de este trabajo es conocer hasta qué punto los jóvenes investigadores son seguidores de sus seniors o son innovadores o están preparados para innovar con respecto a todo el proceso de comunicación académica, saber si en ellos reside la fuerza de cambiar el sistema actual de comunicación científica gracias al uso que tenemos la posibilidad de hacer hoy de las herramientas de la ciencia 2.0. Decir, antes de pasar a centrarnos en el tema, que en el proyecto se ha entendido por jóvenes investigadores aquellos investigadores generalmente que no superan los 35 años, que son ya doctores y están inmersos en la actividad investigadora o que están preparando su tesis doctoral pero tienen experiencia investigadora y que no tienen una posición estable ni permanente en ninguna entidad. Ese es el punto de partida. El estudio se focalizó exclusivamente en jóvenes investigadores de ciencias y de ciencias sociales de 7 países y 4 continentes. En total se entrevistó, veremos que el medio de recabar datos fue la entrevista a 116 investigadores de 81 instituciones diferentes, buscando el equilibrio de género y buscando el equilibrio en edades también, entre 20 y 29 o más de 30 años. Resultó ser un colectivo muy dedicado a la investigación productivo. La media es de 10 artículos publicados y 8 comunicaciones, o sea que no es una mala media, muy inmersos en la competición, dado que se encuentran en una posición muy precaria y les está costando mucho esfuerzo posicionarse en la academia. Bueno, la metodología, como ya avancé, pues fue en entrevistas extendidas, unas 60 preguntas, y se trata de un estudio longitudinal de 3 años en el que voy a exponer los resultados que hemos obtenido en el primer año. Se plantearon 3 hipótesis que tenéis ahí en pantalla. La primera no se confirmó o se confirmó solo parcialmente
en el caso de Polonia y en el caso de Francia. En el caso de Polonia, principalmente porque los investigadores a los que se entrevistó eran investigadores bastante jóvenes y no eran doctores todavía, lo que, claro, tiene repercusión en su percepción de algunos aspectos que difieren de la percepción que tiene, por ejemplo, los investigadores de Malasia, donde son todos investigadores de más de 30 años y todos doctores. Evidentemente eso, bueno, pues tiene trascendencia y repercusión en los resultados que se han obtenido. Las otras dos hipótesis, pues parece que se han confirmado. Se plantearon una serie de cuestiones. Las cuestiones giraban en torno a si tenían experiencia contestando a los revisores y cómo había sido su experiencia, si tenían experiencia siendo revisores ellos mismos, si habían sido revisores y cómo había sido esa experiencia, si consideraban que el sistema era justo, si consideraban que el sistema, bueno, pues aunque era justo, tenía campo para la mejora, si preferían el sistema de doble ciego o la revisión abierta, y si consideraban que era justo o era conveniente que la revisión por pares estuviera a cargo de los editores. También se les cuestionaba si pensaban que el sistema de revisión era un poco un club privado en manos de los senior y que eso tenía repercusión en que la innovación pues, no se admitía o no había facilidad para innovar, que estaba en relación con la primera hipótesis que planteamos y que, bueno, pues que resultó que no se aceptaba, que en general no consideran que el sistema de revisión por pares sea un club cerrado, entre otras razones porque, como veremos, muchos de ellos son revisores, por tanto, pues los que son revisores están en general más de acuerdo con el sistema que los que no han sido revisores. Los resultados, bueno, pues la mayor parte de los jóvenes investigadores tiene experiencia contestando a los comentarios de los revisores. En general consideran que la revisión es positiva, piensan que ayuda a mejorar los trabajos, siempre y cuando pues, su trabajo caiga en manos de revisores serios, porque también manifiestan que creen que la revisión por pares es una lotería. Y en general, por esa razón, su experiencia pues, es variable. Unos han tenido buena suerte, otros la han tenido menos buena y piensan que los editores no siempre eligen a los mejores expertos para realizar la revisión. Se quejan también en los retrasos en la revisión, que tardan en llegar y que eso pues, retrasa todo el proceso. Con respecto a si han sido ellos mismos revisores, más o menos la mitad de ellos han sido revisores, lo que bueno, parecía un poco sorprendente, tratándose pues, de una franja de edad y de experiencia pues, bueno, más baja, ¿no? Los que tienen experiencia como revisores, como os comentaba antes, pues son los más positivos, con el sistema, consideran que ayuda a comprender mejor el circuito de la comunicación académica y que sirve para mejorar sus propios artículos. Sin embargo, pues ponen de relieve que es una labor complicada si se quiere hacer bien, que consume mucho tiempo y que sería importante que se obtuviera reconocimiento, como se ha dicho previamente en esta mesa, y también algunos manifiestan que es imprescindible que los criterios para la revisión sean muy claros y que sería conveniente que los revisores recibieran formación previa. Bueno, como veis, pues como autores queremos que se nos revise rápido, como revisores queremos disponer de tiempo, ahí hay un conflicto evidente, ¿no? Que a todo no puede ser, yo soy consciente de ello. Bueno, con respecto a los sistemas de revisión, son partidarios generalmente del doble ciego, porque consideran que el anonimato les favorece más, son jóvenes, no son personas asentadas en la academia y tienen miedo de la revisión abierta, prefieren que sea anónima la revisión para que el juicio sea más objetivo con ellos, pero también ponen de manifiesto que es un poco falso, ¿no? Que en fin, que normalmente se puede saber quiénes son los autores, si en las áreas de conocimiento son pequeñas, es el caso, por ejemplo, de la nuestra, pues es muy fácil saber de dónde proviene el artículo, por mucho que se trate de evitar.
y también a veces se adivina claramente quién es el revisor. Yo, por lo menos, esa es mi experiencia en ese caso, ¿no? Bueno, en general, no se sienten cómodos con la idea del Open Peer Review porque lo consideran arriesgado. Hay que tener en cuenta que se encuentran en una situación precaria. Y esa precariedad de la situación en la que viven pues les hace ser conservadores. No obstante, pues sí hay señales de cambio y sí es verdad que, bueno, pues que son favorables a una mayor transparencia y, como decía Julio, pues a sistemas en el que después pues haya un feedback, pero generalmente piensan que mejor primero el doble ciego y luego lo demás, Bueno, no están en contra, sino que son favorables, en principio, a que sean los editores quienes organizan la revisión por pares, confían en los editores y, bueno, además no se les ocurren otros medios alternativos, otras alternativas. Si alguno manifiesta que sería bueno pues, que existiera una base de datos donde se pudieran elegir los mejores revisores, bueno, pues también lo que ha comentado Julio, que me ha parecido muy interesante. Y sí manifiestan repetidamente que los editores cuiden la elección de los revisores y que además hagan seguimiento de esas revisiones. Algunos pues comentan, hay que revisar a los revisores, que a veces los revisores no hacen la tarea como deben. Y bueno, nada más, deciros que tenéis más información sobre el proyecto en ese artículo, que está publicado yo creo que en el mismo número de la revista que se citó antes de Melero y otros, y que hay mucha información sobre el primer año del proyecto en la sede web del Grupo Ciber en Reino Unido. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a los 4 ponentes. Tenemos ahora 4 minutos, con lo cual, pues, para dar cabida al mayor número de preguntas, ruego que las formulaciones sean cortas y que las respuestas también sean cortas, pues como ya han comentado en la anterior sesión, ¿no? Entonces, ¿alguna cuestión que os haya suscitado? Sí. Os identificáis, por favor, como otras veces, brevemente, y ya formuláis la pregunta. Buenos días, soy Begoña Gutiérrez de la revista Fonseca Journal de la Universidad de Salamanca. La pregunta precisamente es para Blanca. Me llama mucho la atención en la encuesta que habéis presentado y que habéis hecho a todas estas personas, investigadores jóvenes y demás, ¿cómo puede ser posible que sepan quiénes son los revisores si son ciegos, para decidir que los editores no hacen una buena selección de revisores? Es poner en cuestionamiento todo el sistema, me parece. Bueno, yo creo que yo a veces sé quién ha sido el revisor, solo te puedo decir eso. En áreas pequeñas no es tan complicado. Depende del área. Hay gente que me dice, bueno, pues está claro por lo que me dicen que son el que me ha revisado es del grupo este que se dedica a lo mismo que nosotros. Hay áreas grandes y hay áreas pequeñas. En las pequeñas no es nada complicado saber más o menos y con poca duda quién ha sido el revisor o que una persona del grupo X. A lo mejor sabe exactamente si ha sido A o B, pero... Y los revisores saben quiénes son los autores también muchas veces. No nos vamos a engañar, yo lo veo claro. Hola, buenos días. Soy Juan Antonio Pastor de la Universidad de Murcia. Respecto de este tema, como revisor es muy sencillo averiguar quién es el autor. Facilísimo. Una simple búsqueda en Google. Facilísimo. Entonces, este sistema de doble ciego en realidad no funciona. No es tal. No funciona realmente. No es tal. Entonces, la pregunta, más bien, era acerca de si existe algún tipo de estudio referente a una comparativa de diferentes modelos de revisión frente al clásico modelo de revisión por pares. Era, por ejemplo, todo lo que es la revisión abierta o la revisión dentro de un grupo de discusión. Por ejemplo, son alternativas que tal vez puedan resultar interesantes su análisis, su estudio en contraposición al de revisión por pares. Entonces, mi pregunta era si conocéis si hay algún tipo de estudio
que realice alguna comparativa al respecto. Gracias. Bueno, recientemente yo creo que en 2015 y 2016 se han hecho estudios bastante completos. Uno lo ha hecho Wiley y otro lo ha hecho Publishing Research Consortium en concreto. Y bueno, yo creo que hay muchos resultados recogidos en esos dos estudios. Si quieres ya te digo en concreto a gran escala. ¿Se han concluido que funciona uno mejor que otro? Bueno, yo creo que, en mi opinión personal, es que el Open Peer Review tiene muchas ventajas. Lo que pasa es que los jóvenes investigadores están muy constreñidos, están pasando, como sabemos todos los que estamos en la academia, unas fases muy malas. Están viviendo una etapa en la que tienen un currículum que seguramente no tienen muchos profesores titulares y que no encuentran sitio. Entonces, bueno, están compitiendo y compiten con el de al lado y compiten y solo les interesa publicar Los de ciencias sociales los requisitos son un poquito más laxos, pero los de ciencias en general solo les interesan los Q1 y los deciles 1, o sea, viven una situación realmente complicada. Y entonces son conservadores, es que no pueden ser innovadores. Aunque quieran innovar y en muchos aspectos se ve que quieren iniciar, bueno, pues quieren colaborar más, quieren más apertura, pero les da miedo, tienen miedo. Ahora, bueno, yo creo que hay estudios que, bueno, ponen de relieve que ciertamente el doble ciego no funciona como debe porque es poco ciego. Y que una revisión abierta en la que pueda participar más gente dando su opinión es positiva. Vamos, yo creo que sí. Y así quieres te digo los proyectos esos. Bueno, lamentablemente el tema daría para estar casi hasta el cierre hablando, pero bueno, no hay más tiempo. Entonces agradecer de nuevo a nuestros ponentes y ya pues a continuación ya doy paso pues a la siguiente mesa. Gracias.